biología, entonces, estamos hablando del sistema nervioso. Como yo sé que el descanso, pues, nos borra algunos datos ahí de nuestra memoria, pues vamos a trabajar acá a recordar qué es lo que viene en el parcial número 1 de la otra semana, o sea, de qué ya platicamos y qué vamos a platicar el día de hoy. Comenzamos con la organización del sistema nervioso, vimos esas tres funciones principales: la aferencia, la integración y la eferencia. Se supone que esos tres datos pues ya los tenemos bien comprendidos. Pero vamos a darle ingreso aquí a 3 personitas. Muy bien. Entonces, ya platicamos de todo esto. Ustedes ya hicieron una actividad de reforzamiento. Y luego entramos a la organización. Seguimos con la organización del sistema nervioso, solo que ya lo vamos a ver desde 2 puntos. La clasificación estructural, que la divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, y la clasificación funcional, que nos dice la actividad del sistema nervioso, que ahí se viene lo bueno, ustedes, ahí hay bastante que ver. Entonces, ya vimos la clasificación estructural, ¿verdad? Sistema nervioso central y periférico. Ya hablamos que el sistema nervioso central está conformado por el encéfalo, que es todo esto, las meninges, el cerebro, la hipófisis, el hipotálamo, todo lo que está aquí adentro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Y la médula espinal, que es lo que protege nuestra columna vertebral. Y luego entramos al sistema nervioso periférico, ¿verdad? Que serían todos los nervios que nacen tanto salen del sistema nervioso central hacia todos los rincones de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que transportan impulsos, ya sea desde el sistema nervioso central hacia afuera o de afuera hacia adentro, ¿verdad? Ya sea aferencia o eferencia. Pues bueno, entonces recuerdo que ya habíamos hablado hasta esto de los pares craneales. Y si no estoy mal, hasta aquí fue que llegamos a las funciones del sistema nervioso periférico. ¿Ustedes me confirman si ya habíamos visto esta diapositiva? Ya, profesora. Ya, muy bien. Entonces sí, habíamos platicado hasta acá. Quiero que recuerden estas funciones, porque aquí está explicado de una manera bastante sencilla, ¿verdad? Sencilla, de que está relacionado pues con los órganos, extremidades y piel, que envía información sensorial y motora hacia y desde el sistema nervioso central, para afuera o de regreso. Permite que el cerebro y la médula espinal reciban y envíen información a otras partes del cuerpo y también regular las funciones involuntarias del cuerpo, como los latidos, que usted no los controla, más bien se le descontrolan cuando mira al crush, y también la respiración, ¿verdad? Que cuando entra al examen parcial, pues hasta se corta la respiración. Pero bueno, esas son involuntarias, no lo manejamos, pero nuestro sistema nervioso sí. Entonces vamos a hablar de esas funciones acá en las siguientes diapositivas. Entonces, para irnos introduciendo a esto, vamos a hablar, vamos a usar unos esquemas. Vamos a ver, ahí está, es que había una personita queriendo ingresar. Muy bien, sistema nervioso, entonces vamos a encontrar, ya sabemos que hay un sistema nervioso central, cerebro y espina dorsal. Eso, todo bien hasta ahí. Hasta aquí se queda la clasificación estructural. Luego viene la funcional. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, que son todos los nervios alrededor de nuestro cuerpo, esta imagen me gusta, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Muy bien, vamos a dividirlo en sistema nervioso autonómico o autónomo, que comunica con órganos y glándulas internas, y también en sistema nervioso somático, que es el que comunica a órganos sensitivos y a los músculos voluntarios. Prácticamente el somático es del que usted tiene control. Pues captamos con los sentidos. Si usted no quiere ver, pues cierra los ojos y ya estuvo. No lo vio, no pasó, dicen algunos, pero no es así, ¿verdad? Quiere dejar de escuchar, se puede tapar los oídos, ¿verdad? Aunque hay sentidos que son un poco más involuntarios, ¿verdad? Aunque no quisiéramos sentir dolor, pues nuestra piel sí nos hace sentir el dolor. Pero con los músculos, sí, ¿verdad? Usted quiere moverse y todo eso es voluntario. Ahora, con los órganos internos y glándulas internas usted no las controla, entonces eso es autónomo, solito se controla. Y esto tiene dos divisiones a su vez. La división
simpatética, miren, ese nombre no mucho me gusta, es la división simpática y parasimpática, pero lo podemos encontrar de esas dos formas, la simpatética y la parasimpatética, o lo podemos encontrar como simpática y parasimpática. Realmente el segundo nombre que les dije es un poquito más agradable, ¿verdad? Entonces, la división simpática es cuando hay un estado de excitación. ¿Cómo les podría explicar esto? Como cuando usted reacciona y se mueve, hay pues movimiento, puede haber adrenalina y todo el cuerpo está activo. Y la división parasimpática o parasimpatética es en el proceso de calma. Se desmayó, pues bueno, esta fue la que se activó. O cuando estamos durmiendo, ¿verdad? Entonces, ahí está procesos autónomos que no podemos controlar, se dividen en estos dos. Ahora, el sistema nervioso somático, pues va a estar el sistema nervioso sensorial, que es la entrada sensorial, o sea, relacionado con nuestros sentidos, y el sistema nervioso motriz, que es una salida motora, ¿va? Poder mover nuestras manos, nuestros pies, etcétera, etcétera. Este esquema es bastante general, lo vamos a ver bien uno a uno, entonces les voy a dar unos, bueno, no sé cuánto tiempo creen que les lleve pues tomar este esquema de esta presentación. Ustedes me dicen. Y ya nos podemos desconectar. O ya está terminado, como no hay comentarios, supongo que ya terminaron. Vamos por la mitad, mi. Muy bien, ahí sí que para las clases, por favor, que se le active la división simpática y que esté activo, ¿verdad? No, no lo necesitamos con tanta calma y no activos, por favor. Hay que activar el sistema nervioso periférico. Bueno, ahorita están haciendo uso del sistema nervioso somático porque están captando, pues, a través del oído y la vista, ahí está activo el sistema nervioso sensorial. Y ahorita que están escribiendo ahí a toda velocidad, pues está activo el sistema nervioso motriz, ¿verdad? Su cerebro le está diciendo a los dedos, bueno, escriba, copie, vamos, vamos. Entonces, están activos los dos. Unos 2 minutos para copiar. ¿Cómo vamos?
Muy bien, vamos a avanzar entonces y nos vamos a dedicar a esta clasificación funcional de nuestro sistema nervioso. Más que todo, la clasificación funcional está muy relacionada al sistema nervioso periférico y la forma en que actúa, ¿verdad? Entonces, ahí nos vamos a centrar. Supongo que ya puedo cambiar de diapositiva. Entonces, vamos a clasificación funcional, por favor. Le voy a cambiar color a esto. Ahí se ve mejor. Muy bien, clasificación funcional. Entonces vamos a hablar las estructuras, ¿verdad? Se ocupa tan solo de las estructuras del sistema nervioso periférico. Entonces, como les decía, está muy relacionada a este esquema donde vemos que el sistema nervioso periférico es el que tiene todas estas divisiones, ¿verdad? Prácticamente el sistema nervioso se divide en dos divisiones grandes y cada una de ellas en otras dos divisiones. Entonces sí, hay que tener cuidado porque yo puedo preguntar divisiones del sistema nervioso periférico y les pongo estas dos o les pongo estas otras dos. Entonces las correctas sería autónomo y somático. Y así pregunto divisiones del sistema nervioso autónomo, pues ahí ya son la simpática y parasimpática. Si les pregunto del sistema nervioso somático, pues ahí ya es el sensorial y el motriz. Entonces sí hay que tener en cuenta este esquema, ¿verdad? Tratar de relacionarlas bien. Vamos a hablar entonces de ello. El sistema nervioso periférico se subdivide o se clasifica en dos subdivisiones principales. Entonces vamos a tener la división sensitiva o aferente, que consiste en los nervios, compuestos por fibras nerviosas, que transportan impulsos hacia el sistema nervioso central desde los receptores sensitivos situados en distintas partes del organismo. Aquí estamos hablando prácticamente de esto, el sistema nervioso somático. ¿Por qué? Porque ahí está la división sensitiva. Entonces, si hablamos de nervios, que son receptores sensitivos, sería prácticamente pues el sistema nervioso somático, ¿sí? Entonces, hay que ir relacionándolas. Entonces, la división sensitiva o aferente, pues estamos hablando, lo voy a aclarar aquí, del sistema nervioso somático. Ahí voy a ir haciendo las aclaraciones. Entonces, en el sistema nervioso somático encontramos a todos los nervios sensitivos, que sería una aferencia. A ver, recuérdenme, cuando decimos aferente, va hacia afuera o va hacia adentro, hacia el sistema nervioso central. Va hacia adentro. Muy bien. Cuando decimos aferente, va de lo del exterior hacia nuestro sistema nervioso central, o sea, hacia adentro. Entonces, sí, ese término ya no lo tenemos que confundir, por favor. Entonces, aferente va hacia el sistema nervioso central y capta a través de los sentidos, pues, todo lo que esté ocurriendo, ¿verdad? Por ejemplo, usted ve a alguien caerse en la calle, pues lo tuvo que ver, tuvo que escuchar y bueno, usted decide si lo ayuda o se ríe, ¿verdad? A veces respondemos diferente a las situaciones, pero lo ideal es que ayude, ¿verdad? Eso lo captó gracias a la división sensitiva de nuestro sistema nervioso somático. Es algo voluntario, ¿verdad? Entonces, transportan esos impulsos desde esos receptores sensitivos de cualquiera de nuestros 5 sentidos que están en distintas partes del organismo. Por ejemplo, si hablamos de la mayoría de los sentidos, se ubican en el rostro o en la cabeza más que todo, ¿verdad? Si vemos, los ojos están en el rostro, la nariz también, la boca, las orejas están a ambos lados de la cabeza. A ver, ¿cuál sería el sentido que se extiende a más partes del cuerpo? Piense. ¿El tacto? El tacto, muy bien. ¿Cuál es el órgano del sentido del tacto? ¿La piel?
La piel, ay, ya estaba cruzando los dedos para que no dijeran las manos, porque si a usted le pellizcan un brazo siente el dolor, ¿verdad? No solo en las manos. Entonces es en toda la piel. Por eso el tacto es el sentido como más distribuido en todo nuestro cuerpo. Pero bueno, todos esos receptores sensitivos que están en, pues por todos lados de nuestro cuerpo llevan información al sistema nervioso central. Esa es la división sensitiva o aferente del sistema nervioso somático. Cuando estamos hablando de estos, debemos aclarar que todo es una subdivisión del sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces, tengámoslo claro. Las fibras sensitivas que transportan esos impulsos de la piel, los músculos esqueléticos y las articulaciones se denominan fibras sensitivas aferentes somáticas, o sea, del cuerpo o soma. Miren que aquí hay términos bastante complejos, pero que todos se relacionan entre sí. Cuando decimos fibras sensitivas, pues obviamente son aferentes y somáticas, por eso son del sistema nervioso somático. Somático significa del cuerpo o soma y es pues de todo su cuerpo. Hay enfermedades somáticas que son las que nos dan realmente en el cuerpo y hay enfermedades psicológicas, esas son de la mente. Entonces relacionamos, lo somático se refiere a todo el cuerpo. Y también son las fibras que transmiten impulsos desde las... Ahora aquí viene. Estas son dos tipos de fibras sensitivas distintas. Tenemos fibras que transmiten impulsos de las vísceras. Esas son fibras sensitivas viscerales o aferentes también viscerales. Entonces tenemos dos tipos de fibras sensitivas distintas. Las fibras sensitivas somáticas, que son todas las del cuerpo exterior, las que usted controla con los sentidos o se da cuenta de ellas. Pero también tenemos las fibras sensitivas viscerales o aferentes viscerales, o sea, las que están ahí en nuestros intestinos, en todo nuestro sistema digestivo, esas son viscerales. De ellas, pues no tenemos tanto control, pero sí envían señales. Por ejemplo, cuando a usted le duele el estómago, siente retorcijones ahí adentro o, ¿cómo es retorcijones? Sí, algo así. Bueno, cuando usted siente dolor en el estómago, estas son las fibras que le están enviando un mensaje al cerebro, como quien dice, mire, aquí hay un problema, y nuestro cerebro lo capta como dolor. Entonces usted ya toma algún medicamento, va al médico o algo sucede, pero esas fibras sensitivas pues envían señales también al sistema nervioso, por eso son, central, perdón, por eso son aferentes. Pero de estas pues las encontramos directamente de nuestros órganos internos hacia el cerebro. Cuando hay un dolor, por ejemplo, en el hígado, pues están avisando de que hay un problema allí. Entonces, toda esta gran división sensitiva mantiene al sistema nervioso central continuamente informado de todo lo que sucede dentro y fuera del organismo. O sea que tenemos acá fibras sensitivas tanto del cuerpo, somáticas, como de nuestro interior, que serían las viscerales. Entonces, ahí tenemos dos tipos de fibras sensitivas, las somáticas y las viscerales. Las somáticas de todo el cuerpo, podríamos decir lo externo, y las viscerales de nuestros órganos internos. Quiero que me digan si van quedando claros estos conceptos o podemos pues ahí irlos viendo más lentamente. ¿Preguntas por acá hasta este momento? Esto lo voy a cambiar para que sea más fácil. Sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. Se recuerdan que en cualquier libro que usted lea que hable del sistema nervioso siempre lo va a encontrar resumido con siglas. Entonces, a veces solo escriben sistema nervioso periférico somático. Entonces, solo escribe somático para no escribir el nombre completo todo el tiempo. Bueno, preguntas, dudas, comentarios. O si alguien está copiando, avisa por favor para no cambiar. Sí, profesora. Vale.
Ya, Miss. Muy bien, vamos a avanzar acá. En la siguiente página, pues aquí vamos a ir comprendiendo entonces para recordar cómo es el proceso de la aferencia que va, por ejemplo, desde la piel, está recibiendo ahí una sensación. Hagamos de cuenta que hay mucho frío, ¿verdad? Y se le pone la piel de gallina, que es un término que escuchamos a veces. Lo que está sucediendo es que todos sus receptores o sus fibras sensitivas, aferentes, somáticas, o sea, del cuerpo, están captando ese descenso de la temperatura y por medio de la aferencia envían esa señal. Por aquí vamos a hablar, cuando hablemos de neuronas van a comprender esta que está por aquí. Vamos a hablar va a llegar esa información a la médula espinal, bueno, la dirige al cerebro y toda esa cuestión. Y la médula espinal o el sistema nervioso central va a enviar una respuesta por medio de la eferencia, o sea, de adentro hacia afuera. Y bueno, lo más común es que nuestra piel se contraiga porque hay frío, temblamos, ¿verdad? Para tratar de mantener la homeostasis o el equilibrio térmico del cuerpo siempre a 37 grados, pues cuando hay frío temblamos porque ese movimiento genera calor. Puede hacerlo. Entonces siempre hay una aferencia, algo sensitivo, y cuando es, por ejemplo, de la piel, es una fibra sensitiva somática. Si aquí fuera de un órgano interno hacia el sistema nervioso central, sería una fibra sensitiva visceral, ¿sí? Entonces, para que vayamos, pues, aplicando esos conceptos. Nos movemos a lo siguiente, entonces vamos a tener la división motora o eferente. Esta va a transportar los impulsos desde el sistema nervioso central. Voy a cambiar esto de orden. Sistema nervioso central hasta los órganos efectores. Estamos hablando aquí del proceso de regreso, la eferencia. Ya hubo una integración y bueno, vamos a enviar una respuesta. De eso estamos hablando ahorita. Entonces, la división motora o eferente va a ser la que transporta los impulsos desde el sistema nervioso central, del cerebro o médula, hasta los órganos efectores, o sea, los que van a realizar la acción que nuestro cerebro está mandando a hacer, que son músculos y algunas glándulas. Estos impulsos activan los músculos y las glándulas, es decir, actúan, provocan una respuesta motora, van a ocasionar un cambio. Y esta división motora que vemos acá se divide en dos, autónomo y somático. Entonces, estamos hablando siempre de nuestro sistema nervioso periférico, que serían estos dos. Y ya vamos a llegar a hablar a esto. Entonces, ahorita vamos a ir despacio con estos términos. Creo que hay unas invitaciones de solicitudes para unirse a los equipos. Estas las voy a estar aceptando el día de hoy, ¿verdad? Para que traten de enviar su solicitud y unirse lo antes posible para poder, pues, participar ya en el chat y más que todo para la otra semana por lo del parcial, por favor. Bueno, a ver, ustedes me dicen si terminamos acá. Solo quiero colocar una aclaración. Acá estamos hablando del sistema nervioso somático también, es que sería estamos hablando ahorita del sistema nervioso motriz, que es el que efectúa, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a ver, la vamos a dejar acá, su aclaración, que esto es del sistema nervioso somático. Solo que este sería como el regreso, ¿verdad? Entonces el otro es la aferencia y el otro es la eferencia. Entonces tenemos esas dos divisiones en el somático. Ya luego nos vamos al autónomo, que ahí es donde encontramos la división simpática y parasimpática. Esto del entérico pues está relacionada con ambas, pero vamos a dividir, casi más nos vamos a centrar en estas dos. ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento?
Muy bien, me avisan por favor para poder avanzar o darles tiempo de terminar ahí. Podemos seguir. Muy bien, avancemos entonces. No es Todavía mucho no. lo que... Ah, bueno, te estás copiando. Eso le doy ingreso a cada 2 personas. Hasta donde lleguemos el día de hoy sería el contenido para el parcial de la otra. Ah, no, todavía tenemos otra clase. Sería hasta donde lleguemos el día viernes. Ahí quedaría el contenido para el parcial número 1. Por eso no voy tan rápido con estos contenidos. Realmente tenemos tiempo de avanzar. Y como ahorita este primer parcial prácticamente sería poco contenido, espero que logren sacar una buena nota. Entonces hay que aprovechar que tenemos poquito contenido. Creo que ya podemos avanzar, o no sé, la compañera nos dice si ya terminó o no. Sí, ya, profesora. Muy bien. Entonces vamos a hablar. Miren, este esquema realmente sirve bastante, pero no logré sacarlo pues con mejor calidad. Entonces, si usted quiere estudiar, como ya les compartí el libro de Anatomía y Fisiología de Pearson, pues ahí pueden encontrar este esquema en la página 230 para poderlo ver con un poquito más de claridad. Y este tema también lo puede ver desde las páginas 229 a la 275 de este libro. Obviamente aquí está bastante más extenso, pero si hay algo que no comprende y usted quiere una lectura extra, pues en esas páginas lo va a encontrar. El libro se los compartí con la investigación de los neurotransmisores, por favor. Hagan uso de él, es un libro bastante completo, la verdad, y va mucho más explicado y tal vez un poco más fácil de entender que los otros que les había publicado. Entonces acá tenemos estas interacciones entre el sistema nervioso central, que ya sabemos que es encéfalo y médula espinal, y el sistema nervioso periférico, con todos sus pares craneales y nervios espinales, lo que vimos en la clasificación estructural. Bueno, entonces tenemos dos divisiones, la sensitiva o aferente, más que todo los órganos de los sentidos. Si se dan cuenta, la flecha indica que va de regreso hacia el sistema nervioso central. Entonces, esto es la aferencia, para adentro, para el sistema nervioso central. En cambio, la otra división que va de adentro hacia afuera sería la división eferente o motora. Entonces, esto va del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico. Entonces, la eferente también se divide en somático y autónomo. Somático, la división voluntaria con músculos esqueléticos. O sea, los músculos que usted puede mover, lo que lo hace tener locomoción, que esos músculos que mueven a los huesos como que fueran palancas y pues generan movimiento. Esa es la división somática. Esto es voluntario totalmente. Usted decide cuándo moverse o cuándo no. Si mira que va una pelota del campo de fútbol hacia su rostro, pues usted decide si se mueve o no, ¿verdad? Eso es voluntario. Ahora, en el sistema nervioso periférico, en la división motora, es decir, eferente, también tiene una versión autónoma, que es involuntaria. Allí está el músculo liso. El músculo liso lo encontramos en las vísceras, en los intestinos, en todo el sistema digestivo. Es el músculo que no podemos mover a voluntad, es involuntario.
También lo encontramos en el músculo cardíaco. A ver, esa es fácil de distinguir. ¿En dónde lo encontramos? ¿En qué orden? En el corazón. En el Muy corazón. bien. En el corazón. Y como ya les dije varias veces, no podemos controlar al corazón. Hablo del latido. Ahora, de a quién va a elegir usted que le guste, eso sí puede controlarlo. Pero entonces encontramos el músculo liso en nuestros intestinos y el músculo cardíaco pues en el corazón, que todos son involuntarios. El corazón late y usted pues no lo puede controlar. ¿Cuándo va a dejar de hacerlo? Pues cuando cuelgue los tenis o vaya a visitar a San Pedro. Pero de caso contrario, pues esto sigue moviéndose de manera autónoma. Yo no lo controlo, pero me sirve que lo haga, ¿verdad? Y también algunas glándulas. Nosotros no podemos controlar la cantidad de hormonas que una glándula va a emitir. Eso pues solita sabe cuánto sacar o cuánto dejar de sacar. Esta es la división autónoma, involuntaria. Usted no lo controla. Su sistema nervioso sí, pero no es como a decisión consciente suya. Es como el sistema operativo de su computadora. Usted no sabe qué tanto proceso hace la computadora, pero en la versión somática serían las aplicaciones que usted sí controla, las que abre y utiliza y todo de manera voluntaria. Todos los procesos que su computadora hace sin que usted se dé cuenta, pues eso sería lo autónomo o involuntario. Igual es en nuestro cuerpo. Hay procesos que controlamos y procesos que se dan fuera de nuestro control, porque es como lo básico de que realiza nuestro cuerpo para la vida. Entonces, eso sí lo controla el sistema nervioso central, pero de manera autónoma. O sea, usted no tiene decisión y voto ahí. Por más que usted diga, no, ahorita mi corazón va a dejar de latir, eso no va a pasar porque es autónomo. El cerebro le dice, no, que siga porque queremos vivir y bueno, ahí sigue funcionando. Ahora, el autónomo se va a dividir en dos. Sería la división simpática y parasimpática. Lo mismo que vimos en aquel esquema anterior, solo que ahí decía simpatética y parasimpatética. De preferencia usemos estos nombres, parasimpática y simpática y parasimpática, ¿sí? Entonces estas dos divisiones son de lo autónomo, de lo que usted no puede controlar. Entonces estamos hablando siempre del sistema nervioso periférico. Entonces, ya vimos, aferente va hacia el sistema nervioso central y eferente pues va del sistema nervioso central al periférico. Y aquí es donde se divide en estas dos. Entonces, este esquema ya saben en qué página lo pueden encontrar con un poquito más de calidad, porque esto realmente da algo de vergüenza al pobre, todo borroso, pero yo creo que se entiende. Entonces, 3 minutos para trabajar ahí en ese esquema. En eso yo voy a ver algunas solicitudes ahí de los grupos. Ya. A ver, necesito que me diga si realmente se entiende esto. Si realmente entendemos lo que es aferencia y eferencia, por favor. O que alguien nos quiera compartir una conclusión sobre aferencia y eferencia. O sea, ya que nos diga con sus propias palabras qué entiende que es cada uno. Ahí para tomarle en cuenta para lo de conectividad, que les recuerdo que es si participa activamente en las clases, no solo dejar ahí su usuario, no, sino tiene que participar en las clases, por favor. La aferencia es el que envía la información al sistema nervioso central y la eferencia es la que lo envía hacia o sale para los músculos y todo eso. Muy bien, ahí estamos. Miren, quédese con eso. Aferencia, relaciónelo con entrada y eferencia con salida. Me gustó esa palabra que utilizó. Entonces, aferente, entrada de los sentidos al sistema nervioso central. Y eferencia, salida del sistema nervioso central al cuerpo. Entonces, buena forma de relacionarlo.
A ver, ustedes me dicen si avanzamos. Yo creo que, pero solo quiero ver que tenemos. Si nos falta la división motora o eferente. Bueno, ustedes me dicen si ya terminamos acá. Igual este esquema creo que ya lo tienen desde el primero, entonces vamos a avanzar a la división motora o eferente. Entonces hablemos bien de la eferencia. Seguimos hablando del sistema nervioso somático. No hemos llegado al sistema nervioso autónomo todavía. Ya tenemos algunas nociones, pero no hemos comenzado a hablar de él. Bueno, aquí abajo está, pero vamos a verlo lentamente. Dice, el sistema nervioso somático nos permite controlar conscientemente o de forma voluntaria los músculos esqueléticos. Por ello, a esta subdivisión se la suele denominar sistema nervioso voluntario también. Un montón de nombres, ¿verdad? Quedémonos con el primero. Sin embargo, no toda la actividad muscular controlada por esta división motora es voluntaria. Los reflejos de los músculos esqueléticos, como el reflejo de retirada, por ejemplo, se ponen en marcha automáticamente por parte de esas mismas fibras. Aquí quiero hacer la aclaración. Por ejemplo, usted ahorita si yo le digo parpadee o cierre los ojos, usted lo hace de forma voluntaria. Pero, por ejemplo, que de la nada alguien le ponga algo enfrente, usted cierra los ojos sin querer. Ese es un reflejo involuntario. Entonces, ahí entra en acción el sistema nervioso autónomo. O sea, también nos puede controlar ese tipo de cosas. Cuando una reacción involuntaria, por ejemplo, que alguien lo asuste, puede reaccionar de dos formas. O se desmaya, y bueno, el susto fue mucho y se quedó ahí tirado, o reacciona pegándole a la persona, por ejemplo, que le hizo una broma, sin querer, o sea, no es algo que decidamos, sino que nuestro cuerpo así reaccionó. Esas son reflejos, esas son más que todo reacciones autónomas. Ahí es donde entra en acción el sistema nervioso autónomo. Entonces, también puede tomar control de nuestros músculos esqueléticos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando, no sé si lo han hecho, la mayoría de doctores ya no lo hace, pero cuando uno iba a una consulta médica antes, no crean que yo tengo demasiados años de existencia en el mundo, pero recuerdo que lo hacían, le golpeaban a uno las rodillas para ver los reflejos y a veces la pierna se movía. Entonces ahí estamos hablando de músculos esqueléticos que por lo regular son voluntarios, pero el reflejo de moverse, eso uno no lo pensó, el cuerpo así reaccionó. Allí en esos casos es donde se activa el sistema nervioso autónomo, que sigue siendo una división del sistema nervioso motor o eferente o somático, si lo quiere decir así, y que está relacionado siempre al sistema nervioso periférico. Entonces, la división autónoma o el sistema nervioso autónomo regula funciones automáticas o involuntarias. Esa es la gran diferencia. El somático, conscientes o voluntarias. El autónomo, automáticas o involuntarias. Ahí vemos esa gran diferencia. Como la actividad del músculo liso y cardíaco y de las glándulas. Ya lo habíamos dicho antes, ¿verdad? Esta subdivisión, denominada habitualmente sistema nervioso involuntario, ya tenemos otro nombre, se compone a su vez de dos partes, el simpático y el parasimpático. Esto era lo que estábamos viendo ya en los esquemas, que característicamente provocan efectos contrarios, simpático y parasimpático. Uno estimula y el otro inhibe. Pero vamos a ver a más detalle. Entonces, por favor, regresemos al primer esquema con el que, ya voy a regresar a esta, no se preocupen. El primer esquema con el que iniciamos la clase. Llegamos ya hasta el sistema, la división simpática y parasimpática. ¿Quién estimula entonces? La división simpática. ¿Quién calma o inhibe? La división parasimpática, ¿sí? Por favor. Pues aquí vamos hasta donde llegamos hoy. Realmente no vimos muchas diapositivas. El simpático estimula y el parasimpático inhibe. Entonces, a ver, ¿cómo los vamos a relacionar? Le vamos a poner a este negrita y a este también.
y el otro lo dejamos así. Entonces, el sistema nervioso autónomo, pues, es involuntario, es automático, y se divide en dos. El simpático, que estimula, que activa, que hace que reaccione el cuerpo, y el parasimpático, que lo inhibe, lo calma. Entonces, tenemos esas dos divisiones del sistema nervioso autónomo. Hasta aquí vamos a dejar el contenido de hoy. En la próxima clase vamos a hablar bien de los efectos del sistema nervioso simpático y el parasimpático para que lo entendamos mejor. ¿Preguntas, dudas o comentarios? ¿Ninguna? Muy bien, voy a descargar la lista de asistencia y por si alguien está tomando los datos de esta diapositiva, pues la voy a dejar. Si ya terminaron de tomar los datos y como aquí terminamos el contenido de la clase de hoy, voy a detener la grabación y realmente ya pueden desconectarse.